Bueno, seguimos entonces con la continuidad de las clases. En principio le quiero pedir disculpas porque tuve un problemita con el tema de la computadora y demás, pero bueno, por suerte ya está solucionado. Nosotros lo que habíamos visto hasta el anterior material audiovisual es cómo es el funcionamiento del sistema turístico y cuáles son los elementos que conforman el sistema turístico. Y habíamos terminado de definir cuáles eran los factores que influyen sobre la demanda turística, sobre los consumidores o potenciales consumidores de turismo, es decir, los turistas. Desde el punto de vista sistémico y como elementos del sistema turístico, ustedes ahora van a ver el esquema del sistema turístico, como lo están viendo ahora en pantalla, que tiene un emisor, un receptor y los flujos que conectan tanto al emisor como al receptor, que es el flujo real y el flujo monetario. Con el flujo real nosotros podemos contabilizar turistas y con el flujo monetario lo que podemos hacer es contabilizar el gasto que realizan los turistas en su lugar de destino. También habíamos visto que lo que permite establecer un traslado específicamente turístico de aquel traslado que no es específicamente turístico es el flujo, no el flujo real, sino el flujo monetario. Y habíamos comenzado a ver, y esto es lo que a mí me interesa remarcar desde el punto de vista sistémico, cuáles son los factores que influyen sobre la demanda turística. Desde el punto de vista sistémico, cuáles son los factores donde tiene la residencia habitual la demanda turística, es decir, en el emisor, cuáles son los factores que influyen sobre dicha demanda. ¿Que influyen para qué? Que influyen para tomar su decisión de viaje, que influyen para tomar una decisión de consumo frente a otros bienes sustitutos que tiene el turismo, otros bienes suntuarios, sustitutos del consumo turístico, como puede ser, por ejemplo, el consumo de algún elemento de tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, cuáles son los factores que influyen sobre la decisión de los viajes. Entonces, esto es lo que a mí me interesa remarcarlo, es que ustedes lo visualicen dentro del esquema sistémico. Es decir, que los factores, algunos de ellos económicos, se agrupan básicamente en una serie de factores que son, en primer orden, factores de tipo económico, y desde otro orden son factores que están vinculados o a factores psicológicos o a factores sociológicos de la demanda. Habíamos llegado a analizar los factores de tipo económicos, básicamente. Esos factores de tipo económico tienen que ver con el nivel de renta, tienen que ver con el nivel de precio, tienen que ver con la relación entre el nivel de renta y el nivel de precio, que como ustedes saben y ya lo han visto, digamos, tanto en la bibliografía como en el primer parcial, esa vinculación entre nivel de renta y nivel de precio se denomina elasticidad de la demanda. Por lo general, el turismo tiene un tipo de demanda elástica, es decir, que sufre su consumo variaciones frente a modificaciones del nivel de renta o el nivel de precio, tanto en el receptor como en el emisor. Esos son factores de tipo económicos. Otros factores de tipo económico que también influyen sobre la demanda turística, estos factores económicos, más está decirlo que ustedes lo van a desarrollar más profundamente a lo largo de la carrera, básicamente en materias como vinculadas a la macroeconomía, etcétera, etcétera, pero también hay otros factores que influyen sobre todo en el tipo, digamos, sobre todo en el turismo receptivo internacional, que es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es el valor que tiene una moneda frente a otra moneda de referencia. En ese sentido hay monedas que son
más fuertes o más débiles en relación a una comparación de monedas, ¿de acuerdo? El caso típico es el euro o el caso típico es el dólar. Por lo tanto, hay determinado tipo de monedas que valen más o valen menos o se necesitan más unidades para conseguir determinado tipo de monedas, como por ejemplo el dólar, con una moneda que es relativamente débil. En términos generales, lo que podemos decir que, digamos, un factor de atracción o un factor de atracción económico o de motivación de atracción económica del turismo para el turismo receptivo internacional es desde países que tienen monedas fuertes hacia países que tienen monedas débiles. ¿Por qué? Porque en términos vulgares nosotros podemos decir que frente a ciudadanos que tienen una moneda fuerte, digamos, se les resulta más barato, les resulta más económico, digamos, realizar consumos en países que tienen monedas más débiles. Entonces un primer factor general que les podría mencionar yo, factor general de análisis sería así, que los países con monedas más débiles, digamos, son atractivos para países con monedas más fuertes. Esto quiere decir que del tipo de cambio, digamos, depende el turismo receptivo internacional. En gran parte sí, pero en gran parte no. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos del consumo turístico que se pagan en moneda fuerte, como por ejemplo el transporte aéreo, mucho sector vinculado a la hotelería, etcétera, etcétera, pero otros consumos, digamos, que se realizan en el lugar que un turista visita, son consumos que se pagan en términos de tipo de cambio, en términos de dólar, o en términos de euro, o en términos de yenes, o en términos de libras esterlinas, que son monedas más fuertes en relación al peso, son más accesibles para los turistas que provienen de áreas, zonas o países que tienen una moneda fuerte. Entonces, otro de los factores económicos que influyen sobre la demanda turística tiene también que ver con el tipo de cambio, como la relación entre monedas, entre un emisor y un receptor. Entonces dijimos que habíamos agrupado a los factores que influyen sobre la demanda, este tipo de factores, ¿verdad? La demanda también puede ser una demanda real, es decir, aquella demanda que se traslada efectivamente a un lugar de destino, o una demanda potencial, es decir, que es aquel tipo de demanda que eventualmente puede trasladarse a un determinado destino turístico. Ese es un primer grupo de factores, que son factores de tipo económicos que influyen sobre la demanda turística. Ahora bien, hay otro tipo de factores que no tienen que ver con, o grupo de factores que no tienen que ver con lo económico, sino que tienen que ver con factores de tipo psicológicos o factores vinculados a una determinada tipología psicológica. En este sentido, lo que nosotros usamos en la cátedra y está en la bibliografía es un modelo de un señor que se llama Plok. Este señor Plok realizó una serie de estudios encargados por las compañías aéreas para ver por qué determinado tipo de personas o por qué determinado perfil psicológico de las personas les gustaba viajar en avión o no eran temerosas de viajar en avión y otras sí. Este estudio, lo que tiene de interesante es que es un estudio de tipo empírico, es decir, se realizaron encuestas, se realizaron entrevistas con un determinado grupo de personas y de allí se sacaron conclusiones de tipos psicológicos que ilustran estas conductas, ¿no? Las conductas de
por qué algunas personas eran temerosas de viajar en avión y otras personas no eran temerosas de viajar en un avión o les resultaba placentero ese viaje. Entonces, lo que este señor Plog en sus escritos iniciales, que se denominan ¿Por qué las áreas económicas suben y bajan en popularidad?, este señor Plog lo que hace es establecer dos tipos ideales de conducta, dos tipos ideales de personalidades. Algunas las llamó psicocéntricas y a otras las llamó alocéntricas. ¿Qué quiere decir un tipo ideal? Un tipo ideal quiere decir que en la realidad este tipo de conductas con sus características propias no existe en la realidad. Tanto psicocéntricos como alocéntricos. Es un tipo ideal que se ve en una campana de Gauss se denomina. Al extremo de esa campana están los tipos ideales, psicocéntricos y alocéntricos. En la realidad lo que existen son conductas que se acercan a ese extremo del tipo ideal, pero en la realidad la mayoría de las personas comparten categorías de psicocéntricos u alocéntricos. Lo que permite el estudio es establecer estas categorías. Entonces, de los resultados de ese estudio de Plog, lo que se estableció que las personas que eran psicocéntricas u alocéntricas, conservadores, psicocéntricos o alocéntricos, digamos así, aventureros, eran que tenían determinado tipo de pautas de conducta completamente marcadas. ¿Cuáles eran las características de las conductas aventureras? Bueno, estas personas básicamente no se informaban por los medios masivos de comunicación. Que más que informarse por medios masivos de comunicación, lo que preferían era informarse por medios especializados, por medio de revistas científicas que tienen un basamento de tipo empírico para determinado tipo de formulaciones. Disfrutaban de salir, estas personas aventureras, de su entorno habitual, no se conformaban con establecerse o vincularse con su núcleo social de pertenencia, sino que preferían explorar otros lugares, otras conductas, otras formas culturales, etcétera, etcétera. También esas personas que se denominan aventureras, lo que, su conducta estaba orientada a que preferían armar su propio viaje, es decir, generar su propia cadena de valor del consumo turístico. ¿Cómo? Consiguiendo un tipo de transporte específico, un avión, no pasando por los intermediarios turísticos, consiguiendo el propio hotel, alojándose no en grandes hoteles o incluso en lugares donde no existía el alojamiento específicamente comercial turístico, etcétera, etcétera. Es decir, que las características de este tipo de conducta aventurera era la que permitía, o es la que permite, descubrir nuevos destinos turísticos, ¿no? Esto es como la tipología ideal, como el tipo ideal de conducta o sus características de los aventureros. Al opuesto de la campana están los conservadores. ¿Qué son los conservadores? Son personas que en principio son temerosas respecto de lo desconocido, son temerosas respecto de lugares que no conocen, son temerosas respecto de culturas diferentes a las propias, con lo cual lo que se informan o su tipo de información es tomada por los grandes medios, a través de los grandes medios de comunicación, básicamente la televisión, y
¿Cómo organizan sus viajes? Bueno, sus viajes son organizados en función de, digamos, de un todo ya dado. Es decir, no se busca generar la propia cadena de valor, sino que se prefiere ir a un intermediario, una agencia de viajes, por ejemplo, y tener todo ya comprado, tener comprado el traslado hacia el aeropuerto, el transporte aéreo, el traslado en el lugar de destino o en el receptor hacia el hotel, etcétera, etcétera, y tener poca vinculación con la cultura local. ¿Por qué? ¿Porque sean xenófobos o algo por el estilo? No, porque lo que se pretende es recrear su propio lugar de residencia habitual y sus vínculos en el lugar de destino. ¿Por qué? Por su propia estructura de personalidad, porque se sienten más seguros recreando eso o esas pautas de conducta en el lugar de destino. Digamos que podríamos decir que el paradigma de estos conservadores podría llegar a ser el turismo de masa o el turismo all inclusive, en donde digamos, hay poco contacto con la cultura local y se repite, digamos así, el lugar de residencia habitual de esas personas en un lugar de destino o consumiendo determinados productos turísticos. Tal vez uno de los ejemplos que podría citarles es el ejemplo de el Club Mediterráneo, que tal vez muchos de ustedes conozcan, que es un sistema de all inclusive en lugares muy exclusivos en todas partes del mundo, ¿sí? Ese Club Mediterráneo, cuyo capital es de origen francés, no solamente, digamos, lo consumen franceses, sino que es una cadena de tipo internacional, ¿sí? Y eso funciona como si fuera una especie de enclave donde se recrean determinadas pautas de consumo, vinculadas con un consumo de elite o de alta gama, en donde, por ejemplo, se consumen productos franceses, etcétera, etcétera, y hay poca vinculación, sea tanto cultural como de consumo de determinado tipo de bienes y servicios en el lugar del destino. Entonces, hay dos tipos de conducta, una conducta que es más conservadora y otra conducta que es una conducta más de tipo aventurera. ¿Y esto qué es? Son factores psicológicos que influyen sobre la demanda turística. Así como había factores económicos, también hay un conjunto de factores psicológicos que influyen sobre la demanda turística. ¿Qué quiere decir que influyen sobre la demanda turística? Quiere decir que influyen sobre la decisión del viaje. Y como ya les vengo mencionando siempre, no hay un solo factor, sino que desde el punto de vista científico es multicausal del por qué las personas viajan. No viajan por factores económicos solo, no viajan por tipo de conducta solo, no viajan solamente por un conjunto de motivaciones, sino que viajan por todo eso combinado, todo eso mezclado, lo cual en definitiva hace que en un momento determinado se tome una determinada decisión de consumo o una determinada decisión de viaje. ¿Dónde está esto focalizado desde el punto de vista sistémico? Está focalizado en el emisor. También hay determinados factores, algunos de ellos económicos, como el nivel de precio, que están en el receptor. Pero visto desde el punto de vista sistémico, este conjunto de factores económicos, psicológicos, factores de tipo sociológico, están ubicados dentro del emisor. En el otro extremo del sistema, turístico, nosotros tenemos el receptor, que nosotros lo denominamos destino turístico. Destinos turísticos. Un destino turístico puede ser un país, puede ser una región, puede ser un municipio, puede ser un área, puede ser un recurso natural o cultural, etcétera, etcétera. Que es en definitiva el atractor o lo que genera parte del incentivo para que las personas se trasladen de un determinado
lugar de residencia habitual hacia otro. Entonces, en el receptor están los destinos turísticos. Y adentro de los destinos turísticos, ¿qué hay? Adentro de los destinos turísticos hay productos turísticos. Se supone que cuanto más productos turísticos tenga un destino, cuanto más grande sea el abanico de destinos turísticos, de productos turísticos que tenga un destino, mayor va a ser la probabilidad de que segmentos de la demanda o parte de los consumidores se vean atraídos por alguno de esos productos turísticos que tienen un destino, ¿verdad? Ahora bien, durante muchos años se pensó que los destinos turísticos más potentes, esto es en parte es así o es verdad, son aquellos destinos que tienen un potente o un fuerte recurso, sea tanto natural como cultural. Esto es relativo en términos actuales y ahora les voy a tratar de explicar por qué. Obviamente, un fuerte atractor vinculado a un recurso natural como pueden ser las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, la quebrada de Humahuaca, o la cueva de las manos del Alto Río Pinturas en la provincia de Santa Cruz, tienen un muy potente atractor para los turistas desde el punto de vista de su materia prima natural. Lo mismo con determinadas obras de arquitectura o determinadas obras vinculadas a la cultura o determinadas obras vinculadas a la gastronomía o a la cultura de una ciudad como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Roma o la ciudad de Nueva York, etcétera, etcétera, que no tienen recursos naturales potentes. ¿Se dan cuenta? Consiguientemente hay dos tipos o dos grandes tipos de recursos. Unos recursos vinculados a lo natural, y recursos vinculados a la cultura, sea tanto viva, la cultura actual o la cultura pasada, como el imperio inca, vinculado sobre todo al camino del Inca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les hablo de los recursos? Porque los productos turísticos lo que tienen es como si fuera una pirámide. En la base de la pirámide están los recursos que tiene un determinado destino turístico o que conforman o que van a conformar un determinado producto turístico. Esos recursos que van a conformar un determinado producto turístico son o recursos naturales o recursos vinculados con la cultura, o con la cultura viva o con la cultura pasada, ¿sí? Subiendo en la pirámide, a esos productos, a esos recursos naturales, que si son recursos solamente no son un producto turístico, se le agrega ¿qué cosa? Se le agregan los recursos básicos necesarios para que eso sea un producto. ¿Y cuáles son los recursos básicos o las unidades básicas para que eso sea un producto turístico? Son el alojamiento y la gastronomía. Es decir, que para conformar un producto turístico se necesita un recurso natural o cultural, se necesitan recursos básicos que son el alojamiento y la gastronomía, y en la punta de la pirámide se le agregan determinado tipo de valor agregado o de servicios que complementan esa combinación de materia prima, recursos básicos y otros servicios u otros recursos que son añadidos a ello. Entonces, de la combinación de esos tres elementos surgen los productos turísticos. Ustedes se darán cuenta que, considerado de esta manera, un determinado destino turístico puede hacer infinitas combinaciones que resultan, de cuyo resultado van a ser infinitos productos turísticos. Tenga uno un recurso natural potente o no, tenga uno un recurso cultural potente o no. Resumiendo entonces, nosotros estuvimos viendo hasta ahora,
cuáles eran los factores económicos desde el punto de vista sistémico que influían sobre la demanda turística, cuáles eran los factores psicológicos que influían sobre la demanda turística, y ahora nos fuimos del otro lado del sistema para ver en el receptor qué hay. En el receptor que hay destinos turísticos. Dentro de los destinos turísticos que hay productos turísticos. ¿Cómo se conforman los productos turísticos? Combinando estos tres elementos que yo les mencioné recién. Para finalizar esta parte, lo que ustedes tienen que hacer es leer la bibliografía de Plog, que está ahí en el aula virtual, y también leer la bibliografía, sobre todo la de Altez Machín, viendo cuál es el tema o profundizando estos lineamientos que yo les estuve dando en este encuentro. En un futuro encuentro vamos a profundizar un poquito más qué es lo que hay en los receptores, y esto va a ser a la brevedad solucionado el tema de mi computadora que no funcionaba. Así que muchas gracias.